Las estrellas se veían diferentes desde la plataforma de observación de la Estación Espacial Unida. El doctor Alan Powell apretó la mano contra el grueso cristal y contempló la nave desconocida que había aparecido hacía 3 días. Era hermosa, de elegantes curvas, de metal azul plateado que parecía fluir como el agua, con extrañas luces pulsando a lo largo de su casco. La nave alienígena era 5 veces más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Aún intentaba descifrarla. Una voz preguntó tras él. Alan se giró para ver a la comandante Susan White. Su uniforme estaba perfectamente planchado. A pesar del caos de las últimas 72 horas, eligieron un momento interesante para aparecer. Alan dijo, 2 meses después de nuestro primer salto exitoso más rápido que la luz. Susan asintió. Casualidad, dejé de creer en los que nos rodeaban desde el primer día. Alan respondió, el mundo entero había cambiado cuando la enorme nave apareció justo más allá de la órbita lunar. Tras décadas de debate sobre la existencia de vida extraterrestre inteligente, la pregunta fue respondida con una nave más grande que la mayoría de las ciudades. Están listos para ustedes en la sala de reuniones. Susan dijo, la presidenta García quiere que sus mejores mentes estén allí a su regreso. Alan siguió a Susan por la estación. Los equipos de los pasillos trabajaron frenéticamente para que todo fuera presentable. La primera reunión con los extraterrestres de ayer había sido breve, principalmente presentaciones a través de sus traductores. Hoy discutirían los términos reales. La sala central de reuniones había pasado de ser un laboratorio de investigación a algo parecido a un espacio diplomático formal. La presidenta Laura García estaba de pie con sus asesores. Frank Miller, el diplomático jefe de la Tierra, revisó notas en su tableta. El doctor Powell, el presidente, asintió. «Qué bien que se una a nosotros. Su trabajo en Parker Drive es en parte la razón por la que estamos en esta posición». Alan se sintió incómodo con los elogios. Su equipo solo había refinado las teorías que hicieron posible los viajes más rápidos que la luz. No esperaba que desencadenara el primer contacto con un gobierno interestelar. El sistema de alerta de la estación sonó suavemente. Los representantes del Consejo Galáctico han atracado. Una voz anunció que todos se enderezaron al abrirse la puerta. 3 extraterrestres entraron, cada uno diferente de los demás. El líder medía casi 2 metros de alto, con una piel azul pálido que parecía brillar. El embajador Krell, como se había presentado ayer, tenía 4 brazos y se movía con una gracia inquietante. Detrás de él venía un más pequeño. Un ser de piel verde con grandes ojos que parpadeaban de lado y una criatura enorme cubierta con lo que parecían placas de piedra pulida. «Presidente García», dijo Krell a su traductor, convirtiendo sus sonidos musicales al inglés. «Agradecemos su hospitalidad. El Consejo Galáctico extiende sus saludos formales a la Tierra». El presidente dio un paso al frente. «Nos sentimos honrados por su presencia, embajador. Tenemos muchas preguntas, como era de esperar». Krell respondió con sus grandes ojos. Estudió a cada humano cuidadosamente. Su especie ha alcanzado un importante hito de desarrollo. El Consejo supervisa las civilizaciones espaciales 24/7. Mantenemos la paz, gestionamos los recursos y aseguramos un desarrollo estable en todo este sector de la galaxia. Frank Miller habló a continuación. Su llegada sugiere que nos ha estado observando durante algún tiempo. Los brazos de Krell hicieron un gesto similar a un encogimiento de hombros. Monitoreamos todos los mundos en desarrollo. Cuando una especie alcanza capacidades más rápidas que la luz, establecemos contacto. El alienígena con placas de piedra dio un paso al frente. «Soy el supervisor Knoll», retumbó a través de su traductor. «El Consejo ha estudiado extensamente la historia humana. Su desarrollo ha sido inusualmente rápido». Algo en su forma de decirlo incomodó a Alan. «Hemos tenido nuestras dificultades. El presidente García lo reconoció, pero hemos unificado nuestro planeta y alcanzado las estrellas». «Sí», Krell dijo. «Lo más impresionante es que el Consejo está preparado para ofrecer la membresía de la Tierra como especie en desarrollo. Esto incluye intercambio de tecnología, asociaciones de defensa y acceso a las rutas comerciales establecidas». Frank miró al presidente. «Eso es bastante generoso. El Consejo cree en apoyar a las especies jóvenes». Krell dijo que podemos ayudar a la humanidad a evitar los errores que otros han cometido. La reunión continuó durante horas. Los representantes del Consejo explicaron su estructura,
los beneficios que ofrecían y las responsabilidades que tendría la Tierra. Todo parecía razonable, incluso generoso. Cuando los extraterrestres finalmente regresaron a su nave, los humanos se reunieron para discutir. Su tecnología está siglos por encima de la nuestra, dijo Frank. Los avances médicos por sí solos podrían transformar la vida en la Tierra. El presidente García asintió. Los beneficios de defensa también son significativos. Han mencionado al menos 3 especies depredadoras que habríamos encontrado por nuestra cuenta. El comandante White y Allen parecían reservados. Dr. Powell ha estado callado. El presidente observó que Alan eligió sus palabras con cuidado. Se siente demasiado fácil. Llegaron inmediatamente. Después de nuestro primer salto, ofrecen una tecnología tremenda con muy pocas condiciones aparentes. ¿Crees que tienen motivos ocultos? Frank preguntó frunciendo el ceño. Creo que cualquier especie que gestione 24/7 diferentes civilizaciones no lo hace por descuido o excesivamente generoso. Alan. Responder. De Susan añadió, su interés en nuestras capacidades militares y la gestión de recursos parecía particularmente centrado. El presidente suspiró, entiendo sus preocupaciones, pero no podemos rechazar esta oportunidad basándonos solo en sospechas. Procederemos con cautela. Más tarde esa noche, Alan no pudo dormir. Revisó los datos del escaneo de la nave alienígena desde su tableta. Algo en su tecnología le inquietaba. Se concentró en las lecturas de energía de los dispositivos de intercambio cultural que el Consejo había dejado. Los patrones no eran consistentes con el almacenamiento de información simple. Pulsaban a intervalos regulares, enviando señales que los sistemas de la estación no podían decodificar. La puerta de Alan sonó. El comandante White entró con la misma preocupación que sentía. ¿Tú también lo estás viendo? Ella preguntó. Alan asintió. Estos dispositivos están transmitiendo algo más de lo que nos dijeron. Susan se sentó pesadamente en la silla. Frente a él, he revisado su tratado 3 veces. El lenguaje es cuidadoso. Ofrecen protección mientras limitan nuestra expansión independiente. Obtenemos tecnología, pero debemos seguir sus directrices de desarrollo. Controlar sin parecer controlar. Alan murmuró, exactamente. Susan miró por la ventana hacia la enorme nave del Consejo. ¿Notaste cómo nos clasificaron? Sus bases de datos llaman a los humanos una especie volátil de tipo 3. Pregunté qué significaba eso y el embajador Krelk cambió de tema. Alan mostró nuevos datos en su pantalla. Mira estas emisiones de sus dones. No son solo comunicaciones. Estos patrones coinciden con frecuencias neuronales. La expresión de Susan se ensombreció. ¿Crees que intentan influenciarnos? De alguna manera, aún no lo sé. Alan admitió, pero planeo averiguarlo 3 días después. Los gobiernos de la Tierra votaron abrumadoramente para aceptar la oferta de membresía del Consejo. Los extraterrestres proporcionaron la primera ola de transferencias de tecnología, dispositivos médicos, sistemas agrícolas y bases de datos educativas. Solo Allen, Susan y un pequeño equipo continuaron investigando más a fondo. En un laboratorio seguro, desmontaron una de las terminales de intercambio cultural del Consejo. Allí, Alan señaló un pequeño componente ubicado en las profundidades del dispositivo que no tiene conexión con el propósito declarado. La ingeniera Diane Clark lo examinó con un microscopio. Genera un campo de algún tipo, muy débil, pero presente. ¿Podemos bloquearlo?, preguntó Susan. Tal vez. Diane respondió. Pero primero debemos entender su función. Como eventos de celebración que marcaron la entrada de la humanidad a la sociedad galáctica, nadie notó la pequeña resistencia que se estaba formando. Nadie, excepto el supervisor Knoll, quien observó a los humanos desde la nave del Consejo e informó a sus superiores. Los procedimientos de contención están en marcha. Él comunicó que estos humanos muestran una independencia preocupante, pero que la tecnología de integración se está desplegando según lo planeado. Dentro de una generación, estarán debidamente controlados. Lo que el Consejo no se dio cuenta fue que los humanos habían pasado siglos desarrollando resistencia al control, y a diferencia de otras especies con las que se habían topado, los humanos no cedían fácilmente a las sutiles cadenas, sin importar cuán avanzada fuera la tecnología que los forjó. Pasaron 3 años desde el primer contacto con el Consejo Galáctico. La Tierra había cambiado. Elegante tecnología alienígena. Ahora se encontraban junto a edificios humanos en cada ciudad importante. Las estaciones médicas del ayuntamiento trataban enfermedades que antes no tenían cura.
Las granjas utilizaban métodos alienígenas para cultivar más alimentos que nunca. Alan Powell miró por la ventana de su pequeño laboratorio, oculto bajo una antigua instalación minera en Colorado. En la superficie, todo parecía mejor bajo la superficie. Alan y su equipo habían descubierto la verdad. Están expandiendo la red, dijo Diane Clark. Al entrar en la habitación con una tableta, sus ojos reflejaban cansancio. Todos sintieron. 17 nuevas estaciones repetidoras instaladas en Norteamérica la semana pasada. Alan asintió. Lo mismo en Europa y Asia. La cobertura es casi completa. Lo que el público en general vio como útil. Las torres de comunicación eran en realidad emisoras de señales sutiles que hacían a los humanos un poco más agradables, menos propensos a cuestionar las directivas del Consejo. La puerta se abrió de nuevo y Susan Witte entró. Ya no llevaba oficialmente su uniforme de comandante. Se había retirado extraoficialmente. Lideró su creciente resistencia. Tenemos confirmación de la colonia de Marte. Susan dijo, es peor allí. Espacios confinados. Mayor concentración de técnicos del Consejo. La gente está cambiando más rápido. Greg Johnson, un exoficial de inteligencia que se unió a su grupo el año pasado, mostró imágenes en la pantalla principal de la colonia marciana, con adiciones del Consejo integradas en cada estructura. Los colonos abandonaron 3 proyectos críticos de soporte vital el mes pasado. Greg explicó que todas eran iniciativas de autosuficiencia. Ahora dependen completamente de las naves de suministro del Consejo, tal como estaba planeado. Alan dijo, crean dependencia con amargura mientras nos hacen creer que es un progreso. Su pequeño grupo había crecido a más de 200 miembros en todo el mundo. La mayoría trabajaba en empleos normales mientras recopilaban información en secreto sobre las actividades del Consejo. Cada uno había notado pequeños detalles. ¿Qué hay de malo en la presencia alienígena?, preguntó Diane. Susan negó con la cabeza. El presidente García usa su seguro médico. Monitorea día y noche. No ha cuestionado una directiva del Consejo en más de un año. Alan señaló su propia investigación. Hemos progresado, aunque los dispositivos de bloqueo funcionan a corta distancia. Podemos interrumpir temporalmente su influencia. 3 días después, Alan caminó por las concurridas calles de Denver. Nuevos edificios del Consejo se alzaban sobre la ciudad, brillando con materiales extraños. Humanos y algún que otro extraterrestre se mezclaban en las aceras. La mayoría de los humanos ahora usaban monitores de salud del Consejo, delgadas pulseras en sus muñecas que supuestamente registraban sus signos vitales. Alan entró al edificio de administración central para su reunión programada. Como científico respetado, mantuvo su puesto público mientras trabajaba con la resistencia. Esto le proporcionó un valioso acceso. Dr. Powell. Una voz llamó. Alan se giró para ver al supervisor Knoll acercándose. El gran alienígena con placa de piedra se había convertido en el principal contacto del Consejo de la Tierra. Supervisor. Alan asintió cortésmente mientras activaba el pequeño dispositivo de bloqueo en su bolsillo. No esperaba verte aquí. Me dedico a mantenerme informado sobre el progreso científico de la Tierra. Knoll dijo, tu trabajo en la adaptación de la tecnología del Consejo ha sido reconocido. Alan mantuvo su rostro neutral. Solo hago mi parte por la colaboración. De hecho, los ojos del extraterrestre lo estudiaron. Con atención, entiendo que ha solicitado acceso a la base de datos principal del Consejo. De nuevo, solo investigo. Alan explicó. Mejores resultados cuando entiendo los principios subyacentes. Knoll hizo un gesto que Alan había aprendido. Significaba un leve desacuerdo. Algunos conocimientos están reservados para los miembros del Consejo. La Tierra todavía está en su fase de integración. Por supuesto. Alan dijo, estamos agradecidos por lo que eligen compartir. Los extraterrestres parecían satisfechos. Hablando de compartir, un nuevo representante del Consejo llega mañana. Treblock se especializa en cumplimiento genético. Su especie ha demostrado una notable adaptabilidad. Alan sintió un escalofrío, pero siguió sonriendo. Somos conocidos por eso. Más tarde esa noche, Alan se reunió con Susan en su ubicación de respaldo, un sótano debajo de una vieja librería. Su laboratorio principal. Podría estar comprometido. El cumplimiento genético, repitió Susan después de que Alan lo explicara. No suena bien. Es una escalada. Alan estuvo de acuerdo. Están avanzando más rápido de lo que esperábamos.
Greg llegó con Diane. Sus rostros mostraban que tenían noticias. Accedimos a algunas comunicaciones restringidas del Consejo. Greg dijo que han clasificado la Tierra. Como especie de contención, no nos integramos al Consejo Galáctico. Nos contienen hasta que dejemos de ser una amenaza. Diane abrió su tableta. Hay más. Otras especies han pasado por este proceso. Su desarrollo se detuvo por completo. Les mostró imágenes de mundos alienígenas, hermosas ciudades, pero estáticas, sin cambios a lo largo de los siglos. Los habitantes parecían contentos, pero carecían del impulso que definió a la humanidad. Están preocupados por nosotros. Susan dijo que nuestra adaptabilidad les asusta. Debería. Alan respondió, su tecnología de control tiene un fallo que desconocen. Sacó un pequeño dispositivo y lo puso sobre la mesa. Los humanos se adaptan a todo, incluso a su tecnología de influencia neuronal. Las señales que funcionaban hace 3 años se están volviendo menos efectivas. Ya han tenido que aumentar la fuerza 5 veces. ¿Crees que desarrollaremos inmunidad?, preguntó Greg. No exactamente, explicó Alan, pero nuestros cerebros forman nuevas vías alrededor de la influencia. Con el tiempo suficiente, nos adaptaríamos de forma natural, pero no tenemos ese tiempo. Activó el dispositivo. Proyectó un modelo de la actividad cerebral humana. En esto he estado trabajando, una forma de acelerar nuestra resistencia natural, una contraseñal. Eso. Interrumpe su influencia y ayuda al cerebro a recuperarse más rápido. ¿Funciona?, preguntó Susan. Alan asintió. Lo he probado en mí mismo y en voluntarios de nuestro grupo. La exposición breve a su tecnología ya no nos afecta. La exposición prolongada sí, pero la recuperación es más rápida. Necesitamos producirlos en masa. Diane dijo que ya empezó. Alan respondió, pero hay otro problema. Este nuevo representante del Consejo viene mañana, el especialista en genética. Si empiezan a alterar la genética humana para hacernos más susceptibles, se nos acaba el tiempo. Susan terminó. En la colonia Horizonte Lejano, la situación ya había llegado a un punto crítico. El pequeño asentamiento en Próxima Centauri B se había establecido justo antes del primer contacto. Ahora sufría las más severas restricciones del Consejo. Nathan Brooks, el líder de la colonia, se enfrentó a una decisión imposible. Las naves del Consejo habían llegado con su equipo de cumplimiento genético, pero también llevaban suministros esenciales que la colonia necesitaba. Necesitamos esos suministros médicos, dijo su asistente, pero su precio es demasiado alto. Nathan observó la colonia en apuros. No más ajustes del Consejo. Encontraremos otra manera. Cuando rechazó la entrada del equipo del Consejo, respondieron, declarando un protocolo de cuarentena y bloqueando todos los envíos. Las naves terrestres más cercanas estaban a meses de distancia. Lo que el Consejo no sabía era que Gereisen había estado en contacto con la resistencia de Allen. Sus dispositivos de contraseñal ya habían llegado a la colonia y las medidas de control del Consejo habían creado exactamente lo que temían, la mayoría de los humanos sin nada que perder. Todo por lo que luchar en la Tierra. El equipo de Allen se preparó para la llegada de los Treblox. El especialista en genética representaba un punto de inflexión si no podían detener los planes del Consejo. Ahora, el futuro de la humanidad cambiaría para siempre mañana. Susan les dijo a los miembros de la Resistencia reunidos, les mostramos por qué intentar controlar a los humanos siempre es contraproducente. La llegada de los Treblox lo cambió todo. A diferencia de los demás representantes del Consejo, el especialista en genética no intentó parecer amigable. El alienígena alto y delgado, de piel gris pálida, se movió por la sede de la Tierra Unida con fría eficiencia. 4 alienígenas asistentes lo siguieron con un equipo extraño. El genoma humano es sorprendentemente adaptable. Treblox les dijo a los funcionarios de la Tierra reunidos, nuestro protocolo de optimización de la salud beneficiará enormemente a su especie. La presidenta García asintió con la misma sonrisa vacía que había mostrado durante meses. El monitor de salud del Consejo en su muñeca pulsaba con una suave luz azul. Confiamos en la sabiduría del Consejo, dijo desde el fondo de la sala. Alan observó con creciente preocupación. Había logrado entrar a la reunión alegando interés científico. Su propio dispositivo de bloqueo zumbaba silenciosamente en su bolsillo, protegiéndolo de las señales de influencia que llenaban la sala. Comenzaremos con sus mundos coloniales. Treblox continuó. Las poblaciones más pequeñas son más fáciles de procesar. La población principal de la Tierra
requerirá preparativos más exhaustivos. Nadie en la sala objetó. Ni un solo funcionario del gobierno cuestionó el significado real de la optimización de la salud. Alan se escabulló silenciosamente antes de que su ira se hiciera visible afuera. Envió un mensaje cifrado a Susan. «Está sucediendo. Están comenzando con las colonias». La respuesta llegó rápidamente. «Geraisen ya está contraatacando. Regresen a la base inmediatamente». En sus instalaciones ocultas, el centro de mando de la resistencia bullía de actividad. Diane había establecido comunicación con todas las colonias humanas, creando una red que el Consejo no podía monitorear. Greg trabajó con un equipo analizando la tecnología del Consejo que habían capturado. Susan dirigió todo con calma y eficiencia. Geraisen rechazó los tratamientos genéticos. Susan le dijo a Alan que cuando llegó, el Consejo cortó sus suministros en respuesta. Lo llaman procedimientos de cuarentena. Greg mostró imágenes en la pantalla principal. La pequeña colonia Geraisen parecía vulnerable ante las enormes naves del Consejo en órbita. «Tienen suministros para 3 meses como máximo», dijo Greg después de eso. «Después de eso, o aceptan la modificación genética o se mueren de hambre». Alan terminó las tácticas clásicas del Consejo. Diane se unió a ellos. La emoción era visible en su rostro cansado, pero tenían algo que el Consejo no esperaba. Los condujo al laboratorio donde su equipo había estado trabajando día y noche. Sobre la mesa había cientos de pequeños dispositivos similares, pero más avanzados, a los dispositivos de bloqueo que habían estado usando, la contraseñal 2.0.0. Explicó, no solo bloquea su influencia, sino que ayuda al cerebro humano a reconocer y rechazar permanentemente sus patrones de control. Alan tomó uno. «Lo has probado con todos aquí». Diane confirmó, una vez activado, solo necesita 6 horas para crear una resistencia duradera, ni siquiera sus señales más fuertes pueden afectarnos. Después, Susan estudió los dispositivos. «¿Cuántos podemos fabricar?» «Miles». «Ya», respondió Diane, «tenemos producción en marcha en 20 ubicaciones en todo el mundo y son lo suficientemente pequeños como para contrabandearlos a cualquier parte, incluso a las colonias». Alan se dio cuenta. Susan asintió con gravedad. «Horizonte. Primero necesitan nuestra ayuda con urgencia en Horizonte». La situación empeoraba a diario. El líder de la colonia, Nathan Brooks, observaba las naves del Consejo desde la ventana de su oficina. Los suministros de alimentos de la colonia menguaban mientras que las medicinas para los enfermos se agotaban peligrosamente. Enviaron otro mensaje. Su asistente informó que están ofreciendo suministros de emergencia si aceptamos la asistencia de su equipo médico. Nathan negó con la cabeza. «Todos hemos visto los informes de otras colonias. Su asistencia significa modificación genética». «Señor, la gente empezará a morir pronto, lo sé». Nathan respondió en voz baja, «pero lo que quiere el Consejo acabará con quienes somos». La decisión le pesó mucho hasta más tarde esa noche, cuando una nave terrestre sin identificar logró burlar el bloqueo del Consejo utilizando tecnología de sigilo experimental. La pequeña nave aterrizó en el límite de la colonia. No llevaba suministros, sino algo más valioso, cajas de dispositivos de contraseñal de Diane e instrucciones de «La resistencia de la Tierra lo cambia todo». Nathan le dijo a su consejo de colonia que, después de probar los dispositivos, podíamos resistir su influencia tecnológica. Ahora solo necesitamos sobrevivir hasta que llegue la ayuda. La colonia implementó un racionamiento estricto mientras Nathan ideó un plan. Aparecerían para negociar con el Consejo, prolongando las conversaciones mientras los dispositivos de contraseñal hacían su trabajo entre los colonos de la Tierra. Alan entró en las instalaciones del Consejo Central en Denver con credenciales falsas. Meses de trabajo minucioso le habían otorgado acceso limitado a sus sistemas mientras los extraterrestres del Consejo se centraban en su programa genético. Él plantó los dispositivos de Diane en toda la sede mientras terminaba de colocar el último dispositivo en un conducto de ventilación. Una voz a sus espaldas lo paralizó. «Los humanos son previsiblemente curiosos». El supervisor CNAL dijo, pero rara vez tan deliberadamente intrusivo. Alan giró lentamente. El enorme alienígena bloqueaba el pasillo. Las placas de piedra se movían a medida que avanzaba. El supervisor Alan asintió con calma a pesar de su corazón acelerado. Solo inspeccionaba los sistemas ambientales. Su especie se encuentra en una situación precaria. CNAL respondió, «Hemos estado monitoreando sus movimientos. Su resistencia es evidente, pero en última instancia no tiene sentido».
Si no tiene sentido, ¿por qué están aumentando las medidas de control? Alan preguntó, abandonando la pretensión. La expresión del alienígena cambió ligeramente. Porque su especie representa un problema único que la mayoría de las especies aceptan. Guía. Los humanos se resisten de maneras que no hemos visto antes. Quizás eso debería decirles algo. Nos dice que requieren medidas más contundentes. CNAL declaró, rotundamente, el programa de cumplimiento genético corregirá estas deficiencias. Seguridad. Los alienígenas se acercaron por detrás del supervisor. Alan sabía que no podía escapar, pero no lo necesitaba. Los dispositivos ya estaban funcionando. Has calculado mal, dijo Alan. Controlando a los humanos. No es como controlar otras especies. Cuanto más presionas, más fuerte contraatacamos. Un sentimiento predecible. Tine respondió, su resistencia ha sido anticipada y será superada. Mientras tomaban a Allen bajo custodia, sonrió levemente. El consejo pensó que habían capturado a un alborotador. No se dieron cuenta de que acababan de traer su mayor problema al corazón de su operación. En el horizonte, las naves del Consejo de la Colonia finalmente aterrizaron. Treblox dirigió personalmente al equipo que transportaba equipo de modificación genética y suministros de emergencia. Su resistencia fue ilógica y dañina para su gente, le dijo el especialista a Nathan al reunirse en el centro de la colonia. Ahora recibirán los beneficios de la guía del Consejo. Nathan asintió respetuosamente. Mientras los colonos observaban con expresiones aparentemente derrotadas, lo que Treblox no pudo detectar fue que todos los humanos presentes llevaban un dispositivo de contraseñal. Estamos listos para su ayuda, dijo Nathan cuando el equipo del Consejo activó su equipo de influencia para que los colonos cumplieran con los procedimientos genéticos. No ocurrió nada. Treblox ajustó la configuración, aumentando la potencia, pero los humanos permanecieron lúcidos y desafiantes. Su tecnología tiene un grave fallo, dijo Nathan. Dijo, dejando de fingir que no funciona con humanos que saben que está ahí. Por primera vez en los registros del Consejo, una especie de contención no solo se había resistido al control, sino que se había vuelto inmune a él. Y mientras naves del Consejo por toda la galaxia reportaban fallos similares, el Consejo Galáctico se enfrentaba a una aterradora realidad: la humanidad se estaba liberando. La celda del Consejo se sentía fría y vacía. Alan estaba sentado en la dura superficie que le servía de cama, observando el extraño campo de energía que bloqueaba la entrada. Habían pasado 3 días desde su captura. Había sido interrogado repetidamente, pero no reveló nada importante. Lo que el Consejo no comprendió fue que su captura formaba parte del plan. En la celda junto a sus otros 2 miembros de la Resistencia, esperaban. Ben Harris y Lisa Jordan habían sido capturados semanas antes. Entre susurros silenciosos, cuando los guardias no escuchaban, habían coordinado sus acciones esa noche. Alan susurró al pasar un guardia: «Prepárense». El guardia, un alienígena alto de piel azul, se detuvo en su celda. «Silencio, humano, el supervisor hablará contigo pronto». Alan asintió obedientemente en cuanto el guardia se fue. Metió la mano en el forro de su bota, donde un pequeño dispositivo permanecía oculto. Los escáneres del Consejo no lo detectaron porque no estaba activo. Presionó el interruptor de activación y no pareció ocurrir nada. Pero por todo el centro de detención, nanobots microscópicos liberados del dispositivo comenzaron a propagarse por el sistema de ventilación que transportaban. El programa de contraseñal de Diane se dirigió directamente a las computadoras centrales del Consejo. Mientras tanto, en la colonia Horizonte, la situación había cambiado drásticamente. Las fuerzas del Consejo se habían retirado a sus naves cuando su tecnología de influencia falló por completo. Treblox, el especialista en genética, informó del fallo al Alto Consejo con creciente preocupación. Los humanos han desarrollado resistencia. Explicó a través de un enlace de comunicación que nuestros protocolos estándar son ineficaces. La imagen del alto árbitro Cisborne parpadeó en la pantalla. El ser antiguo parecía perturbado. Esto no tiene precedentes. Se aumentó el nivel de contención de emergencia. Intentamos eso. Treblox respondió, su resistencia parece estar extendiéndose. Otras colonias informan de fallos similares. Los múltiples ojos del alto orbitador se entrecerraron. Entonces debemos proceder. Medidas finales preparan el campo de pacificación planetaria. Esta era el arma definitiva del Consejo. Una tecnología que podía envolver un planeta entero en un campo que inutilizaría toda la tecnología y sometería a la población.
Mediante la supresión neuronal directa, solo se había usado 3 veces en la historia del Consejo y cada vez había terminado efectivamente con el desarrollo independiente de una especie en la Tierra. Susan Witer recibió la advertencia de sus fuentes de inteligencia. «Están trayendo su gran arma», dijo a los líderes de la resistencia. «Diane, ¿qué tan cerca estamos?» Diane levantó la vista de su puesto de trabajo. «Las contramedidas están listas, pero no se han probado. Nunca hemos visto este campo de pacificación en acción. Sabemos cómo funciona en teoría». Greg añadió que utiliza los mismos principios básicos que su tecnología de influencia, solo que miles de veces más potente. Susan tomó la decisión de desplegar las contramedidas en todas las colonias y ciudades principales de la Tierra y enviar la señal al equipo de Allen en Denver. La sede del Consejo experimentó repentinamente fallos del sistema. Las alarmas sonaron cuando sus redes de control informaron de una intrusión generalizada. El supervisor Knull corrió a la sala de mando central. «¿Qué ocurre?» «Un programa desconocido en el sistema», informó un técnico. «Se está extendiendo a todas las redes aisladas», ordenó Knull. «No podemos», respondió la respuesta. «Parece que proviene de nuestras áreas seguras». El supervisor pensó de inmediato en su prisionero humano. Se dirigió al área de detención, solo para encontrar el caos. Los campos de energía celular habían fallado y los prisioneros humanos habían desaparecido. Alan, Ben y Lisa se movieron silenciosamente por los túneles de mantenimiento del edificio del Consejo. Cada uno llevaba un pequeño dispositivo que bloqueaba los sistemas de rastreo del Consejo. El procesador central debería estar 2 niveles más abajo. Ben susurró. Revisando un pequeño mapa que habían memorizado, llegaron a una puerta sellada, marcada con símbolos del Consejo. Lisa, que había estudiado su idioma, lo leyó con atención. El núcleo del sistema principal, esto es. Alan colocó un pequeño dispositivo en el panel de control de la puerta. El avanzado sistema de bloqueo del Consejo estaba diseñado para resistir la mayoría de los intentos de piratería, pero no las vulnerabilidades específicas que Diane había descubierto en su arquitectura. La puerta se abrió en el interior. Enormes estructuras cristalinas pulsaban con energía y luz. El corazón de las operaciones terrestres del Consejo. «Perfecto», dijo Alan al entrar. Sacó el dispositivo principal de contramedidas que Diane había diseñado. Parecía simple, solo un pequeño cilindro con algunos controles. «¿Cuánto tardará?» Lisa preguntó desde la entrada, «Solo unos minutos para interactuar con su sistema». Alan respondió conectando el dispositivo a un puerto. «Una vez que cargue, toda la tecnología del Consejo en la Tierra tendrá nuestro contraprograma». Ben vigilaba mientras Alan trabajaba. «Alguien viene», advirtió. Tras unos tensos minutos, casi terminado, Alan respondió, los dedos se movían rápidamente sobre los controles. El cilindro brilló en azul y luego en verde. Las estructuras cristalinas a su alrededor parpadearon y luego se estabilizaron con un patrón ligeramente diferente. El contraprograma llegó a tiempo para moverse. Alan dijo que se dirigían a su punto de extracción mientras las alarmas comenzaban a sonar en toda la instalación sobre la Tierra. La nave de mando del Consejo llegó. Llevaba el dispositivo de pacificación planetaria, un proyector masivo que podía cubrir todo el planeta con campos de supresión. El orbitador Zixborne había venido personalmente a supervisar la operación. Comienzan los procedimientos finales de contención. El orbitador ordenó que la Tierra resultara demasiado volátil para las medidas estándar. El dispositivo masivo se encendió, extrayendo energía del núcleo de la nave. Abajo, en ciudades de toda la Tierra, los humanos miraron hacia la enorme nave, ahora visible a la luz del día en la base de la Resistencia. Susan y Diane observaron la nave en sus monitores. «Están activando algo grande». Greg informó que nuestras contramedidas están en marcha. Diane dijo que si Alan tenía éxito, todo el Consejo. El sistema debería estar infectado con nuestro programa. Llegó el momento. La nave del Consejo liberó un pulso de energía que se extendió por la atmósfera terrestre. Fue diseñado para abrumar toda la tecnología humana y los patrones neuronales, volviendo la población obediente e inutilizando sus sistemas. En cambio, ocurrió algo inesperado. El pulso llegó a la Tierra, pero se encontró con la contraseñal modificada de Diane. Las dos tecnologías interactuaron de una manera que el Consejo nunca había anticipado. El pulso se reflejó hacia la nave del Consejo, amplificado por la contraseñal de la nave de mando. Los sistemas fallaron repentinamente. El orbitador alto observó con incredulidad cómo los controles se apagaban. «¿Qué está sucediendo?».
Exigió que nuestro propio campo se reflejara hacia nosotros. Un técnico informó alarmado: todos los sistemas están fallando por primera vez en la historia del Consejo. Su arma definitiva se había vuelto contra ellos. La nave flotaba impotente. Su tripulación, incapaz de responder por la tierra, permaneció intacta gracias a las contramedidas. De hecho, el pulso reflejado había eliminado los últimos restos de la tecnología de influencia del Consejo. Todos los humanos estaban ahora libres de su sutil control mientras la nave principal del Consejo flotaba a la deriva, indefensa. Un humano más pequeño. Las naves lo rodearon. El almirante Carter, de las Fuerzas de Defensa de la Tierra, abrió las comunicaciones. «Hola, árbitro», dijo con calma. «Parece que su estrategia de contención ha fracasado. Sugerimos discutir nuevos términos en el centro de mando de la nave del Consejo». Fixborne enfrentó la primera gran derrota en miles de años de historia del Consejo. Una especie no solo se había resistido a la contención, sino que había usado su propia tecnología en su contra. ¿Cómo?, preguntó. Simplemente en la pantalla. La expresión del almirante Carter permaneció neutral. Intentaste controlar una especie que se niega a ser controlada. Cada medida que tomabas nos hacía más decididos a resistir. Mientras las naves humanas escoltaban la nave del Consejo averiada a la órbita terrestre, el mensaje se extendió por el espacio del Consejo. Lo impensable había sucedido. Una especie de contención se había liberado y pronto otros seguirían su ejemplo. La humanidad no solo se había salvado, sino que había cambiado la galaxia para siempre. Habían pasado 10 años desde que el Consejo Galáctico llegó por primera vez a la Tierra. La galaxia se veía muy diferente ahora. Alan Powell estaba de pie en la plataforma de observación de la Estación de Ensamblaje de Especies Unidas. Su cabello se había vuelto gris, pero sus ojos permanecían agudos y enfocados debajo de él. La Tierra brillaba azul y verde en la oscuridad del espacio que lo rodeaba. Las naves planetarias de diversos diseños se movían entre estaciones en órbita. Algunas eran de fabricación humana, otras pertenecían a 2 docenas de especies alienígenas que se habían convertido en aliadas de la Tierra. «Dr. Powell». Una voz llamó. «La sesión final está a punto de comenzar». Alan asintió al joven asistente. «Enseguida voy». Se tomó un momento para apreciar cuánto había cambiado después de que la humanidad se liberara de la influencia del Consejo. Todo había sucedió rápidamente. La tecnología de contraseñales se había extendido a otras especies controladas. Muchas se habían alzado contra los supervisores del Consejo. El orden galáctico, cuidadosamente administrado, se había derrumbado en 3 años. En la cámara principal de la Asamblea, representantes de 47 mundos se reunieron alrededor de una mesa circular. Susan Witte se sentó en la silla de la Tierra. Su uniforme militar fue reemplazado por atuendo diplomático. A los 82 años, mantuvo una presencia imponente. Diane Clark se sentó a su lado, ahora al frente del programa de intercambio científico de la Tierra. El antiguo Consejo Galáctico, Lee, anunció la llegada del liderazgo. Las puertas de la cámara se abrieron. El alto árbitro Zix entró flanqueado por guardias de varias especies. Alguna vez el ser más poderoso del espacio conocido, el antiguo Eldari, ahora con aspecto disminuido. Tras él, venían otros líderes del Consejo, incluyendo al supervisor Knoll. «Esta asamblea convoca al orden para el procedimiento final de reconciliación», dijo el orador. Un ser alto de una especie llamada Nubari. Habían sido de los primeros en unirse a los humanos en la rebelión. Susan se puso de pie hace 10 años. Su consejo intentó contener y controlar a la humanidad. Nos clasificaron como peligrosos y decidieron que no se nos debía permitir desarrollarnos. Los 4 ojos de Zixorn parpadearon lentamente. Actuamos con base en miles de años de experiencia. Especies volátiles como los humanos han causado gran destrucción en el pasado. Actuaste. Por miedo, respondió Susan, y por el deseo de mantener tu poder, los procedimientos continuaron mientras se presentaban pruebas. Los registros del Consejo mostraban siglos de supresión. Los Aldari y otras 6 especies antiguas habían frenado sistemáticamente el desarrollo de docenas de civilizaciones más jóvenes durante casi 10,000 años. Diane explicó a la Asamblea que los fundadores del Consejo mantuvieron el control proporcionando tecnología limitada, al tiempo que introducían sutiles medidas de influencia. Cualquier especie que mostrara demasiada independencia era contenida. Su desarrollo se gestionó cuidadosamente para evitar que se convirtieran en rivales. Cuando se terminó la evidencia, Zis Baugen pudo hablar. Trajimos la paz a una galaxia caótica.
El alto árbitro dijo: antes de que nuestras especies guía se destruyeran regularmente, evitamos incontables guerras. Al quitarles la libertad, respondió Alan, al decidir qué especies podían avanzar y cuáles debían permanecer limitadas. Frank Miller, ahora el diplomático de mayor rango de la Tierra, dio un paso al frente. Su voz, experta, resonó en la cámara. El error fundamental del Consejo fue creer que el control crea mejores resultados que la cooperación. Los humanos demostraron que esto estaba equivocado cuando nos liberamos. No buscamos venganza, construimos un nuevo tipo de comunidad basada en la colaboración igualitaria. Alrededor de la mesa, los representantes asintieron. La Alianza de Especies Libres había crecido rápidamente tras el colapso de la autoridad del Consejo. Los mundos miembros intercambiaron tecnología libremente, intercambiando culturalmente. Especies florecientes que habían estado separadas durante milenios ahora trabajan juntas. Esta asamblea no busca castigo. Frank continuó: buscamos comprensión y un nuevo comienzo. Los antiguos mundos del Consejo son bienvenidos a unirse como socios iguales. Incluso la especie fundadora, Fixborne, parecía sorprendida de que nos aceptaran después de lo que intentamos hacerles a los de su especie. Aprendimos algo importante de este conflicto. Susan respondió: el miedo a la diferencia conduce al control, pero aceptar la diferencia crea algo más fuerte que cualquier enfoque individual. La asamblea votó unánimemente para ofrecer la membresía a todos. La mayoría de los antiguos mundos del Consejo aceptaron de inmediato. Algunas de las especies fundadoras, incluyendo a los Alari, solicitaron tiempo para considerarlo más tarde ese día. Alan se reunió con un pequeño grupo de científicos de 12 especies diferentes. Su cooperativa de investigación ocupó una gran sección de la estación. El nuevo sistema de comunicación está listo para ser probado, dijo Letmore, un joven científico de Elari que había rechazado las opiniones tradicionales de su especie. Conectará mundos más rápido que cualquier cosa que el Consejo haya desarrollado jamás. Sonrió ante la ironía que el antiguo Consejo temía. La imprevisibilidad humana, sin embargo, ahora esa misma cualidad impulsaba la innovación en todo el espacio conocido. Especies que habían estado estancadas durante siglos se desarrollaban de nuevo, encontrando sus propios caminos en la luna de la Tierra. La Academia Diplomática acababa de graduar a su primera clase de embajadores de especies mixtas. Se reunieron para una ceremonia con vistas a la Tierra. Nathan Brooks, ahora director de Asuntos Coloniales de la Tierra, se dirigió a ellos. La galaxia ha entrado en una nueva era. Les dijo a los jóvenes diplomáticos que durante milenios el desarrollo estuvo controlado por unos pocos que temían el cambio. Ahora abrazamos lo desconocido juntos. Entre los graduados se sentaban representantes de 30 especies, incluyendo varios jóvenes Elari que habían roto con la tradición para unirse a la nueva comunidad galáctica esa noche. Susan Witte estaba en su oficina preparándose para jubilarse tras décadas de servicio. El capitán Ryan Peterson, su sucesor elegido, se unió a ella para una sesión informativa final. La flota de exploración parte mañana. Peterson dijo: 10 naves, tripulaciones de 7 especies. Seremos los primeros en aventurarnos más allá del antiguo Consejo Espacial. Susan, nerviosa, preguntó con una sonrisa emocionada. Peterson respondió: nadie lo sabe. Lo que descubriremos allí, ese es el punto. Susan dijo que el Consejo intentó crear una galaxia sin sorpresas. Hemos elegido un camino diferente. Mientras Susan empacaba sus pertenencias, encontró un dispositivo antiguo en el cajón de su escritorio. Uno de los protectores de contraseñal originales de hace 10 años. Algo tan insignificante cambió el curso de la historia galáctica. Al otro lado de la estación, Alan Powell se preparó para su jubilación. Había aceptado un puesto de profesor en el nuevo Centro de Investigación Galáctica, donde especies de todo el espacio conocido estudiarían juntas en sus aposentos. Alan recibió una visita inesperada. El supervisor Creal ya no usa la insignia del Consejo. Solicitó una reunión. Deseo entender. El exsupervisor dijo antes de regresar a mi mundo natal: ¿cómo resistieron los humanos con tanta eficacia? Habíamos contenido a otras 17 especies volátiles. Alan consideró la pregunta. El error fundamental del Consejo fue creer que el control crea estabilidad en los humanos. Crea lo contrario. Cuanto más presionabas, más retrocedíamos. Una lección que aprendimos demasiado tarde. Knoll reconoció que no era demasiado tarde. Alan respondió: tu gente se ha unido a la alianza. Tus científicos. Trabajar junto a los nuestros. La diferencia es que ahora cada uno elige su propio camino.
Cuando el antiguo supervisor se fue, Alan se giró hacia la ventana más allá de la estación. La vasta galaxia se extendía infinitamente por primera vez en miles de años. Su futuro no estaba predeterminado por unos pocos controladores, sino abierto a todos los que deseen explorarlo. El Consejo había intentado controlar a la humanidad. En cambio, la humanidad había liberado la galaxia.